Hola hermanos, hoy estamos a domingo 15 de noviembre del 2020. Estamos aquí en Maranata, hermanos, con mucho gusto, con un deseo de transmitir la palabra del Señor. Lo que tenemos en este día es un título hermoso porque implica la fe en el Señor. Dice, Dios siempre escucha, Dios siempre escucha. Hermanos, todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un versículo hermoso del Señor que donde nos dice claramente que donde hay dos o más. Aquí, somos una congregación virtual, por lo tanto, pues hay muchos espiritualmente juntos, muchas personas, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Todos los que estén en este momento observando la televisión, su teléfono celular o algún otro medio que tengan para ver la predicación de este día, lo que siempre buscamos es, hermanos, que ustedes entiendan que Dios les ama, nos ama a todos nosotros. Él no ama el pecado que hacemos, Él ama a su creación, que somos nosotros. Mucha gente dice, hermano, pero yo soy así y así. Hermano, usted si se arrepiente, usted va a ser parte del pueblo de Dios. Lo que importa es que usted no vuelva a pecar. Amén. Dios, como digo, Él nada más, Él ama a su creación y no ama el pecado. Lógico, porque Él es santo. Hermanos, vamos a empezar a orar, a hacer una pequeña oración para poder este, agradecerle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la oportunidad de estar en este lugar y que nos use el Señor. Yo le pido en su nombre a mi Señor Jesús que use mi cuerpo para ser un vehículo de bendición para todos ustedes y que esto que vamos a hacer el día de hoy, esta hora dedicada a nuestro Señor, sea de aprendizaje y ojalá la palabra de Dios penetre como es capaz, como una espada de dos filos, y sea capaz, porque es capaz, de cortar el alma y el espíritu y penetrar hasta el tuétano de los huesos. Hay personas que escuchan las palabras del Señor, porque todas son palabras de Dios, las que leemos, y esas palabras las está diciendo el Señor en ese momento, porque nos usa a nosotros como un vehículo. Gracias, Padre precioso, por darnos la oportunidad de estar en este momento aquí, Señor. Yo le pido por todas las familias que están aquí, que pertenecen ya en espíritu a la congregación Maranata, una congregación espiritual, una congregación que no importa dónde esté usted, hermano, si está usted en un lugar lejano, cercano a nosotros emitimos esta predicación en Ecatepec, de Estado de México. Estamos pegaditos a la Ciudad de México. Somos una zona conurbada que en realidad ni cuenta se da cuando ya pasaron al Estado o al DF, como le decíamos antes, o le decimos Ciudad de México. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones para todas las familias que están aquí representadas. A veces puede haber una familia entera viendo esta predicación. Y les decimos, hermanos, recuerden una cosa muy bonita. El Señor nos ama. Nunca olviden eso, hermanos. Jesucristo, nuestro Dios, nos ama. Y es lo más hermoso porque si nos ama, lo único que quiere es que hagamos su voluntad. Y precisamente aquí vamos a ver el tema de hoy es muy importante porque nos habla de una oración muy famosa, la oración de Daniel, un profeta, de los grandes profetas de Dios, Daniel. Un chico, entre muchos, de la realeza hebrea,
de la realeza judía, digo, no judía, sino israelí, perdón, que fue llevado a Babilonia por las tropas de Nabucodonosor, que era un rey caldeo, y él en Babilonia los tenía a ellos los apartaba porque eran gente que tenía muchos conocimientos y quería aprovechar todo lo que pudiera de esas personas. Entonces él estuvo ahí hasta que murió. Y era un hombre que tenía el don de poder entender los sueños como un regalo de Dios. Esto es lo importante. Tenemos nosotros, ahora vamos a empezar a leer el versículo 65-24 de Isaías, hermanos. Y dice este versículo, está hablando Dios a través de Isaías, y dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, el Señor habla. Ahí está diciendo claramente que Él conoce todo antes de que nosotros empecemos a hablar, conocer nuestros pensamientos. Y dice claramente, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído, porque ya conoce los pensamientos antes que salgan de nuestra mente, de nuestra boca. Luego nos vamos a Jeremías 25:11, hermanos, el siguiente versículo. Y dice 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estaba ya sentenciando a través de Jeremías. Primero que nada vemos lo que dijo en Isaías. Vamos a hacerlo en orden. Le estaba comentando a él, a Isaías, para que lo dijese a su pueblo, que antes que hablen o que clamen o que griten y le pidan al Señor algo, él ya dice, responderé yo, dice, mientras aún hablan, yo habré oído. Él conoce todo, pero el pueblo de Israel era un pueblo que clamaba cuando no le gustaba algo, pedía, exigía. Recordemos lo que pasaba en el desierto. Cuando llegan a establecerse, seguían haciendo lo mismo, pero era un pueblo muy rebelde en ese tiempo. Y desgraciadamente el Señor se molestaba, se enojó. Y en Jeremías, en 25:11 de Jeremías, el Señor ahí les dice claramente que van a ser puestos 70 años sometidos por los caldeos de Nabucodonosor en Babilonia. Y ahí estuvo Daniel entre los presos de ese lugar, desgraciadamente, y ahí surgió una palabra que se escucha mucho en la Biblia, que se llama diáspora. El pueblo se dispersó. Una diáspora es una dispersión del pueblo de Dios. Se separaron, unos sí se quedaron ahí, pero muchos de ellos se separaron y se fueron a ubicar en muchos lugares distantes de lo que era Israel. Y ahora vamos a ubicarnos. Daniel era una persona apreciada por el rey de Babilonia, no porque lo amara, sino porque sentía que era un hombre preparado, y eso le provocó muchos problemas a él y a sus amigos, porque eran varios amigos.
Y eso ahorita no es el tema es que él estaba muy triste porque se puso a leer los libros que había en ese tiempo a la mano y leyó la maldición que iban a ser presos por los babilónicos, por Nabucodonosor, 70 años. Y dice Daniel, en el 9:3 de Daniel, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ellos cuando oraban, los israelitas en ese tiempo, ellos oraban cuando era una cosa que les daba mucha tristeza, que no sabían cómo, querían humillarse ante el Señor, y siendo un hombre que realmente seguía al Señor, lo interesante de eso es esto, lo que él hacía, lo mismo que hacía Moisés. Moisés, aunque era un hombre santo, él no era un hombre pecador. Él se arrodillaba, pedía al Señor cuando había algún castigo de Dios, y Dios perdonaba al pueblo de Israel. Aquí dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, es como ellos acostumbraban a orar. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. O sea, él estaba situando a Dios como él lo veía, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí está declarando claramente que Dios mantiene el pacto. Si ellos hubieran hecho lo correcto, el Señor no tenía por qué haberlos sentenciado esa pena de ser esclavos por 70 años. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. O sea, ellos son los merecedores de esto. Y dice el 5, hemos pecado. Fíjese, él se adhiere a eso. Él siente tanto a su pueblo como si fuera él mismo. O sea, él es líder de ellos. Él sentía la necesidad de pedirle perdón a Dios. Y él decía, hemos pecado. Muchas veces nosotros pues, no sabemos orar. Y aquí es una enseñanza maravillosa porque esta oración de Daniel es importante entender que nosotros debemos interceder por todos aquellos que conocemos y pedirle perdón en nombre de Él y de nosotros. Decirle, Señor, hemos pecado. Hacer el pecado como nuestro y pedirle perdón con todo nuestro corazón. Sentir empatía por la persona que sufre por haber pecado y que está siendo castigada, que está siendo, pues, está en un trance, una prueba difícil, y la única forma de sacar eso es pidiéndole perdón al Señor. Es el único que nos puede limpiar de la inmundicia. Fíjense bien, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Él no era rebelde, él no era impío, él no era inicuo, él no había pecado, pero se ponía en el lugar de su pueblo y pedía por ese pueblo que no hacía nada, nada más se lamentaba. Porque recordemos lo que decía la vez pasada, en un versículo del Señor que dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno de ellos se arrepiente
y se vuelve al Señor, entonces sí lo escucha Dios. Pero él veía eso, que su pueblo no entendía lo que tenía que hacer, o simple y llanamente por rebeldía no lo hacía, igual que los israelitas del principio cuando venían en el Éxodo con Moisés. Entonces el líder es el que debe hacer las cosas. Y él se pone como pecador también. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él no lo había hecho, pero el pueblo sí, hermanos. Esta enseñanza es muy importante. Tal vez usted sea un buen cristiano, hermano. Yo no lo conozco, no la conozco, no sea hombre o mujer. Pero si usted ve el pecado en su familia, ore, incluyéndose usted como parte del pecado, así como lo está haciendo Daniel en ese tiempo. Dice el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es la verdad, o sea, nosotros como sacerdotes de Cristo, como sus siervos del Señor, debemos de hacer que la palabra se entienda. Él lo está diciendo claramente ahí, que el pueblo de Dios, escogido por Dios y por toda la eternidad, porque Él lo escogió y lo ama a ese pueblo y lo castiga, lo ha castigado muy seriamente muchas veces. Y su líder en este momento, Daniel, se levanta y dice claramente que le hablaron los profetas a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a sus padres, y no entendieron, no siguieron lo que decía el Señor. Qué terrible, ¿no? Pero él está pidiéndole perdón al Señor por todo eso que ha pasado entre el pueblo de Dios. Es lo que está haciendo él. Y nosotros en nuestros hogares tenemos personas, todos, es muy raro aquel que no tiene personas que estén, qué bendición, ¿no? Que no estén en pecado con Dios. Todos somos pecadores, pero hay pecados que el más terrible es que no sigan al Señor. Seguimos al Señor y le pedimos al Señor que nos escuche, que nos perdone, que tenga misericordia de una hija, de un hijo, que el Señor la tome en sus manos, que el Señor ablande su corazón, que el Señor tenga piedad de todos y cada uno de nosotros. Porque eso el Señor es lo que tiene, es grande en misericordia. Tremendo, ¿no? Tremenda oración. Y es famosa la oración de David, porque él se pone en el lugar de su pueblo. De ahí nos vamos al 9:16 de Daniel. Y dice, oh Señor, le está implorando al Señor, clamando al Señor. Acuérdense que, como dice en Jeremías, en Isaías 65:24, dice claramente que el Señor al estar, antes de que diga algo Daniel, él ya conoce lo que está diciendo, conoce lo que está pensando Daniel. Y es lo hermoso de una persona que está pensando en Dios. Porque aunque usted no lo diga y usted va pensando en el Señor y pidiéndole perdón, aunque usted ni lo diga, el Señor lo está escuchando, hermano, hermana. Es importante esto. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que nos mueve en nuestro corazón. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Le pide que no se enoje más con ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, porque había sido destruida por Nabucodonosor. Había sido destruida esa ciudad.
tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. El oprobio es la vergüenza entre todos los pueblos que los rodeaban. Y de los que quedaban ahí, que no se portaban nada bien. ¿Por qué lo digo? Porque se empezaron a casar, porque ellos tenían prohibido casarse con extranjeras. Y se empezaron a casar, a juntarse con extranjeras. Y llegó el momento, llegó a tal grado esto, que empezaron a olvidar incluso su idioma original. Es increíble. Cuando estaba en funcionamiento el templo de Jerusalén, ahí todavía el sumo sacerdote, conocía el nombre, cómo se pronunciaba realmente el nombre de Dios. Pero eso se perdió. Ahora los judíos o israelitas, perdón, ellos no saben cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y como no lo saben, nada más le dicen Adonai, porque así es pecado no pronunciar el nombre correcto de Dios para ellos y para todos los que creemos en el Señor. Debemos entender que ellos tienen otra forma de ver las cosas. Pero sí es importante, ¿no? Se perdió la forma correcta de decir el nombre de Dios. Porque el lenguaje, la escritura judía, nada más tiene puras consonantes. Y solamente ellos lo sabían pronunciar. Pero por eso de la tanta rebeldía, y luego los que huyeron, los que a otros países, invadieron, se fueron a muchos lugares en Europa y se perdió la identidad como pueblo, pues estaban todos, ellos se mantenían lo que podían hacer. O sea, ellos como pueblo siempre se mantienen, pero sí, como dice Daniel, pues estaban todos ya desubicados, ya más pecaban, más se alejaban de Dios. Y por eso le dolía. Vuelve a poner al 9:16, ¿no? Ah, no, ya vamos yo pensé que no lo había leído completo. Al 9:18 dice, le pide al Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es importante entender esto. Cuando le pedimos al Señor algo, no lo hacemos porque seamos dignos de hacerlo, la verdad. Porque pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros oídos, hacemos un ademán mal. O sea, ser santos es muy complicado serlo. No, dice la Biblia que santo nada más hay uno, y es Dios. Y es la verdad, todos somos pecadores. Y como dice aquí, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Le está pidiendo, implorando por su misericordia de Dios, porque hasta el más pecador puede ser perdonado por Dios si realmente el Señor ve su corazón dispuesto a cambiar, a ser mejor persona ante Dios. El 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, le está implorando, le está clamando al Señor. Y hazlo, no tardes por amor de ti mismo.
Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así en esa tesitura, en esa forma de ver las cosas hay que hablarle al Señor. Sometidos, humillándonos, postrados en el suelo, con la cabeza pegada al piso, llorando. Si realmente queremos algo que nos duele tanto que esté pasando, que el Señor nos perdone y sane a nuestras personas, a nuestros enfermos, que primero nos perdone todos nuestros pecados y pedir perdón. Señor, ayúdanos. Señor, escúchanos, por favor, Señor. Es la única forma, hermanos, que podemos ser, de tener esperanza que el Señor, por su misericordia, nos sane a nosotros mismos, tal vez, pero es la única forma. Porque Él nunca va a despreciar a una persona que se somete a su voluntad, a una persona que se humilla ante Él. Amén, hermanos. De ahí nos vamos a Isaías 10:11. Daniel 10:11. Dice: por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá. A ver, ¿cuál estoy leyendo? A ver, permíteme. Daniel 10:11, hijo. Caray. No lo tengo igual. Sí, aquí. No, y está ahí, dice 10:11. No, voy a leerlo yo acá, porque no corresponde. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Por eso tengo mi Biblia, porque es muy importante. Bueno, estaba él en oración, Daniel, humillándose ante el Señor. Y en el 9:21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí, en el 9:21, dice claramente esto: estaba viendo al arcángel Gabriel volando y acercándose hacia él. Qué maravilla, ¿no? Y dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Y de ahí nos vamos al 10:11, que dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjese bien, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, el Señor está viendo nuestro corazón, cómo piensa, cómo sentimos aquí dentro de nosotros. Está siempre viéndonos, siempre nos está observando. Por eso tenemos que buscar ser santos, hermanos, lo más que podamos. No temas, dice. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. O sea, el Señor se le presentó a él, pero él era un profeta de Dios. Es otro trato con ellos. Son hombres santos. Con nosotros
nos va a hablar a través de la Biblia, tal vez tengamos un sueño, como el libro de Joel, habla sobre eso, que en los últimos tiempos los viejos tendrán visiones y tendremos muchos eventos que todos los que estamos con el Señor vamos a tener parte de esta revelación de Dios de que ya se acercan los últimos tiempos. Pero Él le habló directamente. Y luego le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, es el 10:13, uno de los principales príncipes, pero he aquí Miguel es otro ángel, pero aquí está hablando ya Dios, no está hablando, él vio a Gabriel, que fue lo que le dijo, que iba a hablar con él, pero el que habló con él fue Dios, directamente. Dice, mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Y luego le dice, en el 20 dice, 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¡Qué maravilla! Dicen que es el ángel de Jehová, el que estaba luchando contra el demonio. El príncipe de Persia es el demonio. Y estaba luchando por el cuerpo de Moisés, porque lo quería robar el demonio, seguramente para que lo adoraran y desviar. Es lo que se dice, o sea, no lo invento yo, o sea, eso es lo que se dice en los libros de estudio, que quería robar el cuerpo de Moisés para que lo adorasen, porque lo quería mucho la gente, y lo siguen amando a este varón de Dios en el pueblo judío, en el pueblo israelí. Pero no lo permitió, y dicen que ahora sí ya no saben dónde quedó, seguramente se lo llevó al Señor, o sabrá Dios qué haría con él, solamente él sabe, ¿no? Pero qué maravilloso, ¿no? Aquí se ve claramente que el Señor le responde, le escucha a usted antes de que usted termine de hablar, y Él sabe lo que usted pensó, incluso antes de que lo piense, de que usted lo vaya a decir. Cuando usted esté pensándolo, ya el Señor dice, no, pues ya sé lo que me va a acabar de decir. Y Él responde antes, ¿saben, hermanos? Ahora, nos vamos a 1 Corintios número 4. En 1 Corintios 4:4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hay que entender que nosotros muchas veces decimos, no, pues yo no he hecho nada, yo siento que estoy haciendo todo lo correcto delante de Dios. Pues a lo mejor el simple y llanamente, a mí me lo dijo un pastor una vez, pues yo no siento estar pecando, hermano. Dice, no, hermano, todos pecamos. Y si usted piensa así, pues eso suena a vanagloria. Y Dios es especial. Y es la verdad. Yo lo entendí a mi hermano porque él me decía eso, porque nosotros no somos quien para juzgarnos a nosotros mismos. Eso ya es otra cosa.
A lo mejor decimos, estamos pensando que estamos haciendo las cosas bien del todo, desde que amanecemos hasta que nos acostamos, y hay cosas que no agradan a Dios, y estamos pecando, y estamos nosotros diciendo que somos buenos, y el único que nos puede calificar es nuestro Señor Jesús. Nadie más, solamente Dios. Y luego dice, el número 5, 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recordemos, hermanos, que todos, yo pienso, todos los seres humanos vemos personas que admiramos, que cuando uno en el mundo, pues uno admira a la gente, al deportista, admira a uno a algún sacerdote, algún maestro. O sea, hay personas que admiramos porque ellos muestran ante nosotros una cara de una persona pues que vale mucho, ¿no? O sea, nosotros lo evaluamos nosotros, pero no sabemos realmente cómo son. Y como dice ahí el hermano Pablo, dice claramente que limpiaos, no dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, amén, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, todo se va a poner en claro cuando venga el Señor. Todo. No va a haber nada que esté oculto para nadie. Porque Dios va a limpiar todo. Y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí nadie va a poder estar escondido. Porque hay gente que a nosotros nos tocó ver personas que iban a la congregación de nosotros y de repente una señora iba mucho ahí y la pusieron como guía de los hermanos, o sea, ya tanto estaba ahí, se la pasaba orando y todo, pues solamente ella sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero la veían muy amable, muy buena persona, y esa mujer empezó a tener el pastor quejas porque daba consejos que no eran de Dios. Eso hay mucha gente así, que se mete a las iglesias y finge ser una devota cristiana y en realidad lo que está haciendo es obra del demonio. A unas personas, a unas muchachas les decía que el Señor le había dicho que ese hombre que ve ahí, que ese era para ella y que se debe de casar y la gente pues mal guiada hacía lo que esta señora decía. Y otras cosas que es increíble, que me lo contaron a mí, pues yo ya no estaba en la congregación y digo, no, pero ¿cómo se dejaron guiar por esa mujer? Es que hermano, era la líder de ahí, es que es el punto, no todo el que parece bueno lo es. Y desgraciadamente, acordémonos que el Señor lo dice claramente en la palabra, que el trigo y la cizaña van a estar juntos. Y no va a poder distinguir entre el trigo y la cizaña porque son exactamente iguales. Nada más que el que conoce las plantas del trigo y la cizaña sabe cuál es la verdadera y se ven igualitas, ¿eh? Pero una de ellas tiene fruto y la otra no. Es estéril. O sea, hay que entender claramente que lo que es el demonio es un imitador. Trata siempre de imitar lo que Dios hace. Por eso hay gente que
está muy metida en las iglesias que no son de Cristo, y muchas de ellas las esquilman, las ven, a ellos sí los ven como ovejas, con mucha, como, si más tienen dinero, pues la ven como una oveja gordita, con mucha lana, y les quitan todo lo que pueden, y que digan dónde está eso en la Biblia. Eso lo inventan ellos, y eso no es cristianismo. Y son gente que usted la ve en muchos lugares, llenas las iglesias, porque les prometen que van a ser prósperos, y eso no es de Dios. Dios nos da lo que necesitamos, y no debemos andar de ambiciosos ni de avariciosos, porque eso no es de Dios. Ahí estamos ya en pecado, y con una persona que está en pecado, ¿cómo va a ser premiada por Dios? O esas personas que fingen ser buenos cristianos y dan malos consejos, están destruyendo una vida o 2 vidas o más, no lo sabemos. Esa mujer la sacaron del templo. Qué terrible, ¿no? Por eso es muy importante que con hechos se demuestre quién realmente es un cristiano de verdad. No se trata de más que de transmitir la palabra de Dios. En ningún momento buscar tener en nuestros corazones el deseo de lucrar. Si la obra de Dios progresa y es con dinero de los hermanos, ahí es donde empieza, como dice el Señor en la palabra, empieza una prueba más para ese pastor. Porque ese pastor va a tener tal vez dinero que nunca tuvo en su vida. Y es la verdad. Porque pues, imagínense que nunca tuvo dinero en su vida y le empieza a llegar mucho dinero, pero usted sabe muy bien que el dinero no es suyo todo. Una parte, lógicamente, para que lleve su vida como debe ser, en forma cristiana. Pero hay hermanos que de la noche a la mañana ya traen una camionetota, Yo vi un pastor, hermanos, y lo vi, a mí nadie me lo puede decir que no, yo lo vi. Ahí en la colonia Guerrero, ahí yo vi un carro que, o sea, iban resguardado con gente con armas, o sea, con guardaespaldas. Pero no era un carro normal, era una camioneta grande, una Suburban. Oye, ¿qué es eso? Dice, no, ese es el pastor. Le digo, ¿cómo que el pastor? ¿Y de qué le tiene miedo? ¿Por qué anda así? Dice, y si le contáramos, hermano. No, mejor no me cuente. Pues ya nada más yo con verlo ya me di cuenta de cómo está la cosa aquí. Dice, no, era una cosa terrible. Empezó todo muy bonito, dice, pero de repente empezó a recibir dinero, y de ahora ya no deja que nadie se le acerque, se mete a predicar y se sale igual, tal como entra, sale. Ah, caray, pues como dice ahorita la palabra aquí, ¿no? Dice claramente, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Cada quien va a ser juzgado por Dios. El Señor sabrá qué hacer con ese varón. El Señor va a saber qué hacer en su momento. Bueno, y siguiendo con el tema, nos vamos a Primera de Corintios 5 al 7. Dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, y sin levadura como sois.
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es la levadura? La levadura es las malas enseñanzas que tenemos en nuestro corazón. Antes, cuando estaba hablando el Señor Jesucristo, hablaba de la levadura, eran las enseñanzas de los fariseos. Dice, hagan caso a lo que dicen ellos, pero no lo que hacen ellos. O sea, la falsa levadura es lo que hacen ellos. Por ejemplo, si nosotros somos pastores y nosotros vemos que hay compañeros hermanos de nosotros en la palabra, que lucran, que hacen negocio, que usted ve el dispendio de esta gente, usted, esa levadura, procure no ponérsela en su ser. No tome las malas enseñanzas, porque usted va a ser juzgado individualmente. Usted va a ser juzgado por Dios directamente. Lo dice un salmo. Ahorita se lo leo. Es muy importante esto porque sí. Esto me lo da el Señor en este momento. O sea que ver cosas que no vienen en el tema, pero es muy importante este salmo, hermanos. Aquí está. Es el Salmo 50-21. Apúntenlo ustedes en donde puedan. Salmo 50-21. Fíjense bien lo que dice la palabra. Estas cosas hiciste y yo he callado. Está hablando el Señor aquí en este salmo, Fíjense bien. Estas cosas hiciste y yo he callado. El Señor calla. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Lo analizamos? Dice, estas cosas hiciste. Le está enseñando a él todo lo que hizo. ¿Cómo se lo enseña? No le va a poner fotografías, ¿verdad? Le va a poner una película, hermanos. Y él lo dice claramente. Estas cosas hiciste. Se le está enseñando. Y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. O sea que todo se nos olvida. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor filma todo lo que hacemos, estemos donde estemos. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Dios todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Amén, hermanos? Grábenselo. Salmo 50-21. Por eso cuando alguien se esconde para hacer un pecado, yo les decía, yo iba a predicar a lugares donde hay drogadictos y alcohólicos. Cuando tú te vas y te pones en un rinconcito ahí a pecar, a fumar tus drogas, a inyectarte, a hacer cosas malas, entonces nadie me ve, no te ve nadie, pero Dios sí. Y aquí está. Vas a salir ahí en una película escondido según tú, pero estás ante los ojos de Dios. ¿Quién cree que le da la habilidad a los hombres para poder hacer pantallas, para poder viajar a la luna, para hacer viajes a Marte? Toda la tecnología que está avanzando a pasos agigantados, ¿quién lo está dando ese conocimiento? Es el Señor, hermanos. Y va a llegar el momento que el hombre se va a creer igual a Dios. Ya pasó, que un hombre decía, John Lennon, un cantante de rock de los Beatles, dijo que él era más conocido que Dios, que Jesús. Es una blasfemia espantosa. ¿Cómo terminó? Lo mataron. Si tú honras a Dios, tienes larga vida en la tierra. Dice, si tú honras a Dios y a tus padres, tendrás larga vida sobre la tierra.
Dios, si tú honras a tus padres, estás honrando a Dios también. Si tú tienes dinero, hermano, y te dan dinero y no diezmas, ese dinero no es bendito. Lo dice la palabra de Dios. Y si tú le das dinero a tu padre, una ayuda, ves que está enfermo, le compras su medicamento, lo llevas al doctor, honras a tu padre. O si no tienes dinero, pero eres estudiante, ¿sabes cómo honras a tu padre? Trabajando duro en la escuela, siendo un muy buen estudiante. Es la forma de honrar a tu padre. Porque tu padre, cuando ve que tú eres un buen estudiante, está contento, feliz, diciendo: no importa lo que trabaje, si mi hijo está usando el dinero para bien, si él está haciendo un buen uso de lo que Dios le dio. Porque hay gente que tiene un don maravilloso de inteligencia, y si lo usa en forma adecuada, está honrando a Dios, primero que nada al Señor, porque ese don se lo dio para que lo usara para el bien de la humanidad. Y al mismo tiempo está honrando a su padre, porque él es el que está haciendo efecto, él está haciendo el trabajo para mantenerlo firme en su trabajo, en su estudio. Y si honra uno a sus padres, hermanos, muchas formas hay de hacerlo. El Señor te va a bendecir. Y también está filmado. Está filmado lo bueno y lo malo. Yo tuve la dicha de que estuve enfermo de COVID y recibí apoyo de mis hijos. Tengo 4 hijas y un hijo, y unos en una forma, otros en otra. Me honraron. Y eso para mí es una bendición, porque para ellos es una gran bendición, porque están honrando a su padre. Es hermoso esto, hermano. Parece increíble, pero es así. Nosotros debemos de entender esto, que no debemos de contaminarnos con la vieja levadura, como dice ahí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, o sea, una masa sin nada que le estorbe. La levadura, es más, ustedes saben lo que es la levadura, ¿no? Provoca que el pan o todo se esponje, o sea, se haga más alta la masa, crece el pan, se pone más grande, más grandote, pero todo es artificial. Y eso, mucha gente se contamina con la música, se contamina con las películas de violencia, se contamina con todo lo que hay malo en la tierra. Y si no se congrega en ningún lugar, hermano, está peor todavía, porque pues no conoce la palabra de Dios, y el Señor todo lo tiene contemplado. Todo está contemplado en la palabra de Dios, hermanos. No hay nada que no esté contemplado por Dios. Él es el que dirige todo. Él es el que está pendiente de todo. Él manda a sus ángeles. Como qué hermoso, imagínense qué hermoso sintió este hombre de ver al ángel Gabriel, que llegó volando en una forma muy agradable, ¿no? Ver un ángel volando y luego que te hable, ¿no? Y luego se desmayó, y cuando despertó, alguien le tocó su cuerpo, su cabeza, y ya no era el ángel, era Dios mismo, el ángel de Jehová. Son hombres privilegiados. Son seres hermosos que Dios tiene en la tierra. Y nosotros debemos de buscar ser y hacer lo que Dios nos dice. Hay que guardar los mandamientos, hermanos. Eso es lo más importante. Y clamarle a Dios con todo nuestro corazón. Si tenemos algún problema,
algún problema en nuestra vida, o vemos el mal en nuestro pueblo. No sé, no sé, pero yo sé que muchos hermanos, no sé cuántos, ¿no? Pero muchos hermanos oramos por nuestra patria. Ore por su país, hermano, ore por su ciudad, ore, porque para Dios no hay imposibles. Y si estamos orando los cristianos, el Señor va a llegar el momento que va a darnos ese hermoso regalo de que haya paz en nuestros países, que los criminales sean castigados y que vivamos una vida en paz en todas las áreas de nuestra vida, que seamos mejores mexicanos en este caso y que seamos realmente seguidores de Cristo, pero con todo nuestro ser, hermanos, porque el Señor Jesús merece la honra y la gloria, porque es nuestro Dios, no hay más Dios que Él. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de leer la palabra tuya, Señor. Y como dice el título, Dios siempre escucha. Y dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Es hermoso este. Isaías 65:24. Y antes que clamen, o sea, el Señor sabe lo que va, las intenciones de tu corazón, hermano. Responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Qué quieres que oiga el Señor de ti, de tu corazón? Porque tú, como dice la palabra de Dios, de la pureza de tu corazón habla tu boca. Amén. De la pureza de tu corazón habla tu boca. Si tú dices malas palabras, quítate esa mala costumbre, hermano. Di palabras de bendición, ponte a escuchar la palabra, ponte a leerla. Escucha cantos cristianos, esos te ayudan mucho. Entiende que el Señor lo que quiere es que tú cambies, que te quites toda esa levadura que tienes en tu ser, esa levadura que te hace que te sientas diferente, que sientas que eres otra persona mejor para el mundo, pero no para Dios. ¿Cuánta gente no toma y se siente diferente? Se droga, se siente diferente. No, me sentí muy bien. Esa es pura levadura que te hace daño. Todo lo del mundo que te está lastimando, te está destruyendo, eso no es del Señor. Entonces quita toda la levadura que tengas en tu ser. Amén. Como dice aquí claramente en el 1 de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Nuestro Señor, el ungido de Dios, dio su vida por nosotros. Y esto, hermanos, con el simple hecho que nos bauticemos, la sangre de Cristo nos protege y nos cubre. Y no nos puede hacer nada a nadie mientras estemos sirviendo a Dios, obedeciéndolo en todo lo que Él quiere que hagamos. Los mandamientos de Dios. Imagínense un pueblo escogido por Dios como Israel, que siempre fue castigado, desgraciadamente, pero ¿por qué? Porque ese pueblo no ha entendido. Muchos, afortunadamente, ya son judíos cristianos. Son judíos cristianos y entienden que Dios es Jesús. Qué maravilloso, porque recordemos que los primeros cristianos fueron judíos. Todos los que sacrificaban al principio en Roma eran judíos.
Después ya se integraron cuando empieza Hechos, se integran personas gentiles con la primera oración que hizo Pedro después del aposento alto, cuando les dio el Señor el Espíritu Santo a todos los que estaban en el aposento alto. Por cierto, ahí estaba la Virgen María, que así le dice la gente. Estaba María, la madre del Señor Jesús, hermanos y hermanas del Señor Jesús. En el día de Pentecostés sucedió eso. Y por eso decimos que la Madre de Dios, María, y sus hermanos eran pentecostales. Así lo decimos con toda seguridad, porque recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el aposento alto. En Hechos 1 viene todo eso. En nombre de Jesús, damos las gracias al Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de escuchar la palabra y ver que si es uno santo, que pues realmente nada más hay uno, pero por lo menos que busquemos la manera de ser santos y que tuviéramos la dicha de ver a un ángel volando y trayéndonos un mensaje hermoso para nuestro país, para nuestro país o nuestro mundo, que se acabe toda la maldad. Que mi Señor Jesús los bendiga, hermanos. Amén.